Este grado de detectabilidad lo podemos conocer perfectamente, porque si nosotros decimos, dentro de esta noche hemos observado tantas zonas del cielo, y en función del cálculo orbital de todas las posiciones de asteroides de esta noche, teníamos que haber descubierto 100, haber detectado 100 objetos conocidos. Hemos detectado 75, hasta el límite de magnitud que llegamos. Por lo tanto, la eficiencia del sistema es el 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un 25% de posibilidades de que si hay un NEO ahí lo vamos a perder. Pero bueno, ya lo encontrará otro. No se puede hacer más. No podemos volver a mirar las imágenes. Y eso ocurre muy a menudo. Por ejemplo, pues bueno, imágenes, zonas donde hay un crowding importante, detecciones, ya os digo, súper raras de este tipo, aviones, todo esto nos genera una serie de ruido y alteraciones que el software tiene que tener en consideración. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora en el campo de NEO? Básicamente, bueno, pues en esos objetos que, como os he comentado, están todavía el 95% de descubrir, son objetos entre 100, 80, 50, 40 metros, de los cuales no pueden producir una gran devastación en la humanidad, pero sí regional, donde realmente la población, como os he comentado, está en torno a 500.000 por descubrir, donde muchos de ellos están pasando desapercibidos. Pensemos en la luna llena todos los meses. Si estos objetos pasan igual en 3 o 4 días, son visibles cercanos a la Tierra, o una semana. Si esta semana hay luna llena, no se van a detectar. Pero es que quedan además muchos de ellos con arcos muy cortos, de 3 o 4 días, con lo cual estos objetos se puede dar porque son perdidos. O sea que cuando vuelven por otro lado, nadie se los espera, porque sus órbitas todavía son muy inciertas. Y un poco, pues, en esto nos avalan los recientes resultados desde que nos dedicamos a Space Debris y hemos controlado un poco estas técnicas de objetos cercanos, en el caso de Space Debris, de aplicarlas a los NEOs. Y la verdad, hemos tenido resultados buenos en 3 casos muy recientes. Por ejemplo, este es el caso típico. ¿Qué ocurre? Pues que un objeto de esto se cruza el cielo en 3 días. Las zonas rojas son las zonas rastreadas cada noche por los surveys americanos. Daros cuenta que el punto blanco se está escapando todas las noches, menos el día que lo pillamos nosotros aquí de casualidad. Este año ha sido este, ¿no? Pues este pues también tenía 40 metros como el de A14 y pasó pues a un poquito más que la distancia de la Luna. El año anterior, por ejemplo, pues nos encontramos también otro cuerpo de 60 metros, también a 500.000 kilómetros de la Tierra. Como nos damos cuenta, pues bueno, aquí corresponde las zonas, esta es una zona bastante bien batida, las zonas verdes es el día que los rastreos americanos estuvieron rastreando esa zona cuando el objeto estaba aquí. El día azul estaban rastreando por aquí arriba, y él corrió toda esta zona. Y el día amarillo, que fue el día que pasó más cerca de la Tierra y por eso hace un trazo más largo, ese día Linear estuvo aquí arriba, Catalina Sur estuvo aquí abajo, o sea, igual debieron tener mal tiempo en Catalina Norte. Por lo tanto, bueno, y nosotros lo pillamos ahí, o sea que están pasando objetos de estos continuamente y no se detectan. Este objeto, el 2011 GP59, tuvo una singularidad muy bonita, y estas imágenes de Josep Prima Conte de Australia lo muestran, y es que era un objeto que tenía una curva de luz preciosa, porque variaba. Daros cuenta, esa animación es muy bonita, daros cuenta cómo iba variando en muy corto periodo, prácticamente 6-7 minutos, aquí se estableció la curva de luz, y claro, esto nos dedujo que un objeto tan próximo, con una variación de luz tan rápida, tenía que ser por fuerza metálico, porque debido a su rotación tan rápida se hubiera fragmentado en pedazos. Por lo tanto, era pues más o menos 60 metros, imaginemos un petrolero de estos que hay aquí delante en la playa, pues así dando tumbos por el cielo, pues más o menos debería ser un tema así, ¿no? Y bueno, y el de A14, una prueba más de este tipo de ir a buscar objetos cercanos a la Tierra con alta velocidad angular, y que realmente pues ha sido muy mediático porque ha ocurrido, pues ha sido la aproximación más cercana a un objeto de este tipo desde que se tiene registro. Sin duda ha sido un golpe de suerte estupendo para nosotros, nos ha dado una popularidad tremenda y demás, aunque vamos detrás de ellos, pero realmente lo lógico, dentro del 97% de las detecciones la producen los americanos, es que lo hubieran detectado ellos. En cualquier caso se han portado estupendamente con nosotros. Por lo tanto, nada que reprocharles. O sea, nosotros siempre pensamos que, bueno, que esto pues de cara un poco al ciudadano americano, que les podría plantear un poco de duda, decir, bueno, ¿y cómo es que no lo habéis encontrado vosotros? Realmente fue un ejemplo de comportamiento de ellos hacia nosotros, todo tipo de deferencias y demás. Y aquí tenemos el caso también el de A14, con su órbita, cómo fue pasando por todos los rastreos americanos, y debido a su rápida velocidad angular, que nada, que en 2 días se cruzaba el cielo, pues lo encontramos ahí, pero bueno, 2 días más tarde estaba aquí arriba, y en magnitud 21, o sea que tampoco lo hubiera pillado posiblemente nadie. Como os comentaba antes Rafa, pues bueno, en todo este tiempo que llevamos en la Sagra hemos descubierto sí, unos 6.500 asteroides distantes, muchos de ellos todavía no están numerados, ni mucho menos, 67 NEOs y 7 cometas. Y nuestra época, cuando nos podemos dedicar más al tema del NEO, hoy en día solo dedicamos el 30% del tiempo, es la época estival, porque precisamente desde Catalina y Linear tienen el monzón, la época monzónica, con lo cual observan mucho menos,
y entonces pues nosotros aprovechamos esta temporada porque sabemos que tenemos el cielo para nosotros, es un poco como ir a pescar y sabes que el caladero está vacío, no hay nadie pescando, por lo tanto estas zonas lilas son, pues bueno, cuando nosotros nos ponemos a rastrear, ahí está la Vía Láctea, que intentamos no entrar, y entonces bueno, pues en verano pues 6, 7 neos, todos los años esto lo estamos descubriendo. Vamos a centrarnos un momentito en Space Debris, la última parte de la charla, que todavía me estoy alargando demasiado ya. Es un poco las peculiaridades que tiene el rastreo y es muy curioso, porque hasta ahora la gente que está trabajando en Space Debris lo que hace es, los objetos se mueven tan rápidos que establecen un tracking sobre el objeto, es decir, bueno, en el caso de órbitas geo, vamos a poner el telescopio parado, y entonces las estrellas pasan, pero los objetos geos los detectamos con mayor señal ruido. En el caso de los GPS, vamos a intentar hacer un seguimiento en el movimiento típico que tienen ellos a lo largo de las órbitas, para intentar detectarlos como puntos, pero las estrellas hacen trazo. Con lo cual, por un lado, detecta una buena señal ruido del objeto, pero por otro lado tiene el problema de los trazos. Los trazos, por supuesto, hay sistemas más o menos de poder detectar trazos y medirlos, pero la incertidumbre les viene por la parte del trazo y no por la parte de la detección, con lo cual siempre plantea un problema. Vamos a ver esta animación que es muy buena, y cuesta verlo en esta pantalla, pero daros cuenta que aquí viene un GPS, un Navstar 21, que va pasando muy rápido, por aquí ha pasado, y por aquí sube otro, que no sé si lo veréis. Ahora, sigue por ahí hasta arriba, ¿vale? Se cruzan en este punto, parece que se van a dar, ¿vale? Son los nodos donde se pasan ellos, ¿vale? Estos objetos corren a unos 2.200 segundos de arco por minuto. O sea, si comparamos un NEO que se mueve entre 8 y 10 segundos de arco por minuto, pongamos 1, 2, 3, esto se mueve a 2.200. O sea, imaginaros la comparación en velocidad. Estas exposiciones tienen que ser un segundo de exposición. ¿Qué ocurre? Que, a ver, ¿cómo vamos a hacer un survey de esto? O sea, si nosotros seguimos en esta dirección, podemos detectar pero el otro va a quedar totalmente emborronado, no lo vamos a ver. Por lo tanto, ¿con qué tipo de seguimiento podemos hacer un rastreo de todo? Y tener a su vez el mapa del cielo de referencia. Pues nosotros solamente podemos a través de tracking siderio, como hacemos con los NEOs. Podemos hacer esto y lo sacaríamos bien, y de hecho lo hacemos, pero no nos va a servir para ningún otro objeto que no sea geoestacionario. Podríamos hacer largas exposiciones y sacar el cielo y sacar los satélites moviéndose y veríamos que son satélites. O podríamos hacer las imágenes mucho más cortas para poder sacar los satélites quietos, pero comparándolos con otras imágenes, y las estrellas de referencia bien. Y ahora os digo una cosa, ¿qué ventaja tiene eso? Tú los ves visualmente, pero en tus imágenes no. Pero es que hay una cosa muy clara, que es que si tú tienes un trazo, por más largo que sea, no vas a ganar señal ruido de esta imagen, porque la señal se está desplazando en el píxel, no es el mismo píxel, por lo tanto, exponer más para un objeto que se está moviendo, pierde la señal. O sea, interesa es dejarlo en un punto. Las estrategias que seguimos es siempre opuestas al Sol, como sabéis, tienen fase, por lo tanto, si un satélite está subiendo por aquí, lo lógico es que los paneles y la luz se iluminen mucho mejor cuando el Sol está en oposición. Y por supuesto tenemos un problema añadido, que es según la altura de la órbita, entran en sombra de la Tierra, por lo cual no se ven. Por lo tanto, tenemos que considerar que hay una zona ciega, que ellos no son iluminados por el Sol porque los tapa la Tierra. Como os comentaba antes, el problema de los trazos. Los trazos, realmente hay buenas herramientas para autodetección de trazos. Pero una cosa es autodetectarlos, el software es capaz de detectar trazos, y la otra es medirlos precisamente. No hay sistema hoy en día bueno para poder detectar todos estos casos, porque serán casos realmente límites. Por ejemplo, un objeto que entra en una imagen por una esquina. ¿Dónde está el inicio? Más, si tenemos solo una imagen, este objeto va de aquí para aquí o de aquí para allá. Más, si uno empieza a iluminarse de esta manera porque ha entrado en órbita, en sombra de la Tierra, o por lo que sea, o porque está rotando y hay una zona que no se ve, ¿dónde tomamos la primera medida? Aquí. O sea, los trazos realmente, o por ejemplo, como se producen cadenas de estas, realmente, desde un punto de vista de procesado plenamente automático, esto es un mal asunto. Por lo tanto, nosotros solamente podemos llegar a hacer detecciones puntuales. Aquí nos damos cuenta que hay un trazo súper débil y que ocurre lo mismo, es decir, ¿dónde se interrumpe? Vamos a tomar el trazo, sabemos que empieza aquí y aquí, sí, nosotros podemos saberlo visualmente. El software tiene que empezar a jugar y muchas veces se va a equivocar en este tipo de cosas. Segundo problema gordo que plantea la observación de Space Debris, el registro preciso del tiempo en UTC. Estos son sistemas que tenemos que idearnos en la Sagra para, a través de controladores de GPS, intentar controlar el obturador de la cámara CCD y sacar el tiempo de GPS exacto. Eso, por ejemplo, han sido muchas de las probatinas que hemos hecho. Si vemos esta animación otra vez, os daréis cuenta, por ejemplo, que tenía un problema terrible, y es que la abertura la medíamos mediante un sensor óptico. ¿Os dais cuenta aquí?
y aquí está el obturador, ¡clac! Aquí el chip se abre. En el momento que abre, tomamos el GPS la señal. ¿Qué pasaba? Que bueno, empezamos a tapar aquí la luz, porque la luz nos producía iluminación dentro del chip CCD, por lo tanto nos creaba luz. Bueno, como esto, hay muchísimos problemas. Tenemos que considerar también el shutter delay, o sea que el tiempo que tarda en abrir. Muchas veces toma la imagen, bueno, pues va en 50 milésimas, 80 milésimas, lo que sea. Realmente el tiempo es crítico, como vamos a ver, y uno de los problemas que se plantea importante. En la observación de un NEO podemos ir 2 o 3 segundos mal de reloj y no va a pasar nada porque está muy lejos. Lo importante es el centroide, la señal buena. Aquí no, aquí es mucho más sensible un error de 1/10 de segundo que la detección espacial que se pueda producir en el campo. Y llegamos incluso a problemas realmente difíciles de resolver, como por ejemplo es el caso de que los procesadores hoy en día van a 64 tics por segundo, por lo cual producen incertidumbres de propio reloj de ordenador de 15 milésimas aproximadamente. Si dividimos un segundo entre 64 nos salen las 15 milésimas arriba y abajo. Eso plantea unos problemas terribles que lo tenemos que controlar alguna vez. Por ejemplo, en el caso de un objeto Navstar, de un GPS, error de 1/10 de segundo sobre tiempo UTC, nada de tal, nos produce errores de 3,5 segundos de arco, que a 21.000 kilómetros que está este satélite implica casi 400 metros de error en el cálculo. ¿Cómo vas a proporcionar una medida de 400 metros de error? ¿Va a chocar o no va a chocar contra otro satélite? Por lo tanto, el punto crítico, por un lado están los trazos y por segundo es el control del tiempo, cosas que en el NEO habitualmente no son problemas. ¿Cómo fijamos el problema este? ¿Cómo lo arreglamos? De una manera muy curiosa. Nosotros observamos cómo pasa el satélite GPS, como veis ahora. El satélite GPS presenta la propiedad que tiene es que en un momento dado se sabe perfectamente su posición en el cielo y así puede darnos información de dónde estamos nosotros en el suelo. Por lo tanto, si nosotros observamos desde un punto geográfico unas coordenadas topocéntricas exactas y decimos, ahí está en este momento, todo el error que vamos a cometer sobre la posición va a ser un error de tiempo. Y de esta manera calibraremos las medidas. Ahí tenemos medidas sin calibrar, donde, como nosotros sabemos que el objeto la comparación no se realiza en declinación a extensión recta. Las medidas se desplazan en long track, cross track, o sea, en el movimiento del satélite. Por lo tanto, los errores en el movimiento, si lo tocas más adelante o más atrás, son errores de tiempo. Y entonces nos damos cuenta con que, en este caso de los 3 telescopios, tiene un error de 150 metros. Bueno, pues calibramos los relojes o las medidas 39 milisegundos todas ellas. Por lo tanto, cada noche antes de observar Space Debris, de hacer un rastreo, nos toca calibrar los telescopios y calibrarlos observando satélites GPS. Y los GPS son infalibles, o sea, nos dicen, lleváis en las medidas 39 milésimas de error, todas se tienen que volver atrás. O cada telescopio tiene sus manías, unos son 40, otros son... O sea, daros cuenta hasta qué problemas tenemos. El último problema gordo que tenemos es, hay tantas observaciones GPS que por la noche producimos 6.000, 7.000 detecciones. ¿Quién se mira eso? Pues tenemos que confiar en herramientas automáticas. Herramientas automáticas no solo en la detección, sino en el que nos dan el criterio de dalo por bueno o dalo por malo. Como el ojo no hay nada, aquí hay una detección que se ve cuando se alinean estos 3 en línea, aquí hay otra, aquí diríamos que hay otra, y bueno, y esa, pues según como un observador entrenado diría, puede ser que sea un satélite también. Pero no nos engañemos, como el ojo no hay nada para discernir las señales que están muy débiles por encima del ruido. Pero no podemos hacerlo, por lo tanto tenemos que valernos de herramientas capaces de poder, de alguna manera, valorar con unos parámetros, decir, dala por buena, dala por buena, dala por buena, dala por buena, dala por mala, dala por mala. ¿Cómo hacemos eso? Si el objeto tiene que estar aquí, aquí y aquí, y en estas, que es la zona donde está, donde tenía que estar y ya no está porque se ha desplazado, tienen que estar vacías. Si hacemos una mediana de estas 3, si hacemos una mediana de estas 3 imágenes, obtenemos esta señal y obtenemos este ruido, de la misma zona donde ya se ha movido el objeto. Si nosotros comparamos esta señal ruido de aquí y de aquí, nos da un valor.